Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos una vez más a Casting Strategies, hoy totalmente online debido a que seguimos con teletrabajo, seguimos en casa y por eso pues vamos a hacer este Casting Strategies otra vez absolutamente online. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con lo que está pasando en el mercado en los últimos meses y es el gran alza de la tecnología mientras todo lo demás pues se ha quedado relegado sin subir. Algunos hablan, lo decía Bill Miller en su última carta publicada hace muy poquito, en julio, hablan de que el mercado se está descorrelacionando de la economía real y si eso puede o no ser verdad, que el mercado está yendo absolutamente a su bola sin tener en cuenta lo que está pasando en la economía real, que estamos en una de las mayores crisis de la historia, quizá en términos de datos por lo menos. Y entonces, ¿tiene sentido lo que está pasando? ¿Tiene sentido que lo caro suba y lo barato baje? El otro día había un tuit muy interesante sobre un gestor de carteras que decía: estoy absolutamente desesperado. Le digo a mis clientes que compren algo que está barato y no para de bajar. Le digo que no compren algo que está caro y no para de subir. Yo ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué hacer con toda esta situación? Mi planteamiento, para empezar por ahí, Iván, si te parece bien, es que todo esto tiene un sentido. No hay una burbuja, no hay una descorrelación de la economía real y todo esto tiene un sentido. Y ese sentido lo iremos desgranando o por lo menos daré mi opinión de por qué tiene un sentido a lo largo del vídeo. ¿Qué te parece a ti toda esta situación? ¿Qué te parece lo que se está produciendo? Porque, bueno, por ejemplo, en nuestro fondo tecnológico, pues acabamos con un +9 prácticamente en el primer semestre, mientras los fondos más tradicionales están en un -25. ¿Qué te parece a ti esta situación y cómo lo ves tú? Bueno, lo primero, que es un placer volverte a tener aquí, porque estos días atrás, estos últimos episodios, no pudimos compartir las grabaciones. A ver, no sé cómo va a quedar el tema, porque es cierto que la tecnología, la parte que tiene que ver con tecnología está subiendo mucho. Los factores como value, por ejemplo, están fatal. En referente a lo que decía este gestor, es cierto que los valores que están muy baratos, la verdad que no paran de caer. Yo creo que hay un cambio estamos viviendo un cambio en la manera de entender cómo funciona el mercado financiero. Probablemente, si nosotros cogemos desde el año 29 hasta aquí, ha pasado una serie de cosas y ha tenido siempre un mismo patrón de comportamiento, y ahora las cosas están cambiando. Yo creo que tiene que ver con que la tecnología, o sea, la irrupción de la tecnología que acelera las cosas de manera bestial, está haciendo que el resto de industrias donde antes no se consideraban tecnológicas, ahora lo sean, pero no lo son todas en la industria. Es decir, algunas empresas están escalando tecnología, otras no lo escalan, y las empresas que están baratas, que no escalan tecnología, no lo están haciendo bien. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay muchas dinámicas disruptivas, de innovación disruptiva, que están funcionando muy bien, mientras que las empresas más tradicionales siguen sin hacerlo bien. Y creo que también que tiene que ver con un tema de con qué se compara. Porque, por ejemplo, si tú coges el Nasdaq o coges el S&P y quitas las grandes empresas que han subido mucho, como las FANG, por ejemplo, etcétera, la mitad de la cola para abajo, por ejemplo, en el S&P 500, los últimos 250 acciones, son empresas muy pequeñitas que en realidad no han subido apenas. Entonces, han subido los índices que van muy cargados de tecnología, pero porque han subido en concreto las empresas tecnológicas. Si nosotros, entonces, y tienen mucho peso, suelen ser empresas muy grandes, Facebook, Amazon, Google, tal, todas estas están en el Nasdaq, están en el S&P. Lo que sucede es que esas han subido mucho. Si quitamos esas, el S&P no se ha movido. O sea, más bien no ha subido. Entonces, desde mi punto de vista, el motivo que está generando esta historia es el cambio respecto de entender las empresas que están escalando tecnología. Yo creo que la gente no está comprendiendo que una empresa quesera tradicional puede ser una muy buena empresa value, pero si no escala tecnología, que como están haciendo otras, esa probablemente no suba y acabe muriendo por el camino. Mientras que las que están escalando tecnología, modelos de inteligencia artificial, de innovación, de todo tipo, etcétera, esas puede que
saquen cabeza y son las que se comporten bien de cara a los próximos años, porque las FAN no van a ser la referencia a los próximos años. Habrá que ver cómo queda, no sé cómo lo ves. Yo creo que, bueno, tú estás hablando de algo que tiene que ver con, yo lo llamaría nuevos hábitos de consumo, ¿no? Es decir, Bueno, esta pandemia nos ha metido en casa y nos ha hecho ver el mundo de una manera diferente. Y esos nuevos hábitos de consumo significan más online, más aún, hacemos teletrabajo, de repente todos nos comunicamos por Zoom, de repente ya no hace falta hacer reuniones para tomar decisiones empresariales y claro, todo esto está cambiando nuestra visión de hacer las cosas, nuestros hábitos de consumo. Es muy interesante pues, ver en Twitter toda la gente que está diciendo, pues yo he cambiado mis consumos, ahora me doy cuenta que puedo ahorrar mucho más, ahora me doy cuenta que puedo hacer esto, ahora me doy cuenta que me pongo a invertir. Es curioso, por ejemplo, ver cómo se ha multiplicado la inversión a través de brokers online durante esta pandemia, es decir, muchísima más gente está llegando al mercado. En Estados Unidos se empieza a hablar de las tendencias Robinhood, ¿no? Porque Robinhood empieza a publicar todas las tendencias de todos los traders que están trabajando ahí. Entonces, todo esto yo lo englobaría dentro de nuevos hábitos de consumo y esos nuevos hábitos de consumo han venido para quedarse. Por ejemplo, el teletrabajo, han venido para quedarse. Y claro, eso apoya lo que tú decías, las empresas de base tecnológica. Todas las empresas que no tengan base tecnológica, pues lo van a pasar muy mal. No, lo están pasando muy mal y lo van a pasar muy mal en los próximos años. Y eso se tiene que reflejar en el mercado. El mercado no está haciendo ninguna tontería apostando por la tecnología y no por otras cosas. Pero para mí hay algo más que quiero sacar a la palestra y me parece absolutamente importantísimo, y es lo que tiene que ver con algo que se llama, que en Estados Unidos llaman Light Capital Compounder, es decir, las empresas que pueden componer con poca necesidad de capital, que pueden componer los beneficios con poca necesidad de capital. Es decir, tú tienes una industria automovilística y tu necesidad de CAPEX es brutal para multiplicar tus beneficios. Tienes una empresa de inteligencia artificial y tu necesidad de CAPEX es nada para multiplicar tus beneficios. Y claro, en un momento de coronavirus donde las grandes industrias están teniendo que pedir tantísimo dinero para sobrevivir, primero, ¿cómo va a quedar el precio de la acción en términos de beneficio futuro si hay que pagar todas esas deudas? Por los suelos. Yo no le veo capacidad de crecimiento. Porque primero habrá que pagar las deudas para poder luego ganar dinero como accionista. Y segundo, tienes en el otro lado las Light Capital Compounders capaces de generar muchísimo dinero con muy poco capital, o las grandes empresas tecnológicas llenísimas de dinero, llenísimas de caja, que no necesitan pedir ni un duro para sobrevivir. Eso se tiene que ver reflejado en las cotizaciones. Y para mí esto es una de las cosas que tiene muchísimo sentido de lo que está pasando. Sin ninguna duda, me parece totalmente acertado, porque al final esta situación, el post-COVID, digamos, efectivamente, todas las empresas que requieren una gran necesidad de capital, lo que están haciendo es lapidar los próximos 10-15 años. Lo cual la gente, cuando compra hoy una acción, la compra con una perspectiva futuro de generar valor a futuro. Pero claro, si ese futuro va cargado con una losa a la espalda tremenda, lógico que la gente no se determine por esa... Bueno, lógico y no tan lógico. Lo lógico es que la gente no se determine por ese tipo de empresas. Sin embargo, seguimos viendo a gestores que les cuesta mucho hacer el cambio porque consideran una cosa que a mí me parece que hoy por hoy es un error, y es que las cosas volverán a su sitio, ¿no? Esta idea de esta vez no va a ser diferente, ¿no? Pues yo creo que esta vez es diferente, fíjate. Yo creo que esta vez es diferente porque está habiendo una circunstancia que no se ha dado antes y probablemente, y a una velocidad, toda la parte que tiene que ver con tecnológica, el crecimiento, esto es como cuando uno compra un ordenador que sabe que al cabo de unos años ese ordenador está muy desfasado, ¿no? O sea, el crecimiento, la velocidad a la que la tecnología se mejora es muy rápida. En alguna ocasión has comentado tú mismo, Lorenzo, que Bill Gates decía que los próximos 5 años van a ser más rápidos, no sé cómo lo decías, que el crecimiento de las empresas tecnológicas o el cambio tecnológico iba a ser 5 veces más rápido que los últimos 10 años o 15 años, no sé cómo estaba el tema.
El tema está en que eso mismo lo vamos a seguir viendo y claro, esa aceleración llega a un punto en que la inercia que tiene la tecnología es demasiado rápida. Por tanto, la gente que sigue haciendo un value tradicional, que no... que prefiere seguir comprando pues la empresa tradicional que no escala tecnología de ningún tipo, pues probablemente vaya siendo desplazada, esas empresas vayan siendo desplazadas y esos gestores también vayan siendo desplazados, obviamente porque se están dejando una parte que es necesaria y que estoy totalmente de acuerdo. Al final, o buscas empresas que sean capaces de generar valor a futuro de una manera rápida, sin necesidad de capital a corto plazo, o te has cargado el value porque el value no te lo va a dar en los próximos años. Yo estoy, eso es lo que yo veo, porque claro, cuando una empresa, por ejemplo, es un dato muy curioso las aerolíneas y Warren Buffett, ¿no? Que incluso con las aerolíneas cayendo, las vendió todas. Sí. Incluso perdiendo un 20, un 30, un 40, las vendió todas. ¿Por qué? No las vendió porque pensaba que iban a bajar más en el corto plazo. Las vendió porque pensaba que la acción iba a valer la mitad dentro de 15 años. Esa es la cuestión. ¿Y por qué va a valer la mitad dentro de 15 años? Porque si yo tengo que pedir 200.000 millones para sobrevivir, eso al final va a ir a costa del accionista. Sin ninguna duda. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra por manera. ejemplo, tenemos IAG, que era la gran aseguradora, una aseguradora espectacular americana, cuando vimos 2008, y el accionista de IAG, que estaba en ese momento, jamás recuperará su dinero. Y es precisamente por esto. Porque la necesidad de capital para sobrevivir en la empresa es tan grande que eso al final va a diluir el beneficio. Si es que existe, el beneficio futuro lo va a diluir porque la primera gran parte de la tarta se tiene que ir a pagar la supervivencia de la empresa. Y claro, lo que tú decías y claro, por ejemplo, es curioso ver en Warren Buffett, ¿no? El gran tradicional Warren Buffett. No, Warren Buffett no le gusta la tecnología. Warren Buffett no invierte en tecnología. Yo no invierto en tecnología como Warren Buffett. Bueno, pues Apple es el 20% de su portfolio hoy. Sí, Hoy es el 20% de su portfolio. Bueno, pues parece que sí invierte en tecnología, porque el 20% de Berkshire Hathaway hoy, el valor de Berkshire Hathaway, el 20% es Apple. Y claro, luego tienes Amazon y tienes otras tecnológicas por ahí detrás en la cartera. ¿Qué quiere decir? Que sí, que hay gente que cambia de opinión. Y cuando tú dices que no es diferente, yo estoy también de acuerdo contigo. Sí es diferente. Evidentemente, esto de los mercados es como el que siempre está diciendo que va a haber una caída del 40 y al final un día se produce y tiene razón, ¿no? Lógico. Entonces yo digo, no, esta vez no es diferente. Estas empresas, la que yo tengo, la que será, subirá un 100, subirá un 100, subirá un 100. Y sí, va, y un día sube un 100. Y dices, ¿sabes? No es diferente. Sí, pero es que la de al lado subió un 10.000. Un 10.000. ¿O cuánto ha caído antes? En ese momento. Claro. O sea, claro, pero es que la de al lado en ese periodo subió un 10.000. Conclusión, claro. Tu lucro cesante ha sido brutal. Claro, lógico. Entonces, estamos en un momento de una gran disrupción que el coronavirus lo que ha hecho es acelerarlo. Sí, un acelerador. Si Bill Gates decía que en los próximos 5 años los negocios van a cambiar tanto, como tú decías, ¿no? Que en los próximos 10, yo añadiría, y en los últimos 3 meses lo hemos acelerado 3 años. Exacto. Porque, sí, de hecho hacía... Sí. No, perdona, sí, no, que de hecho precisamente hace poco estuve escuchando a la inversora Catherine Wood que hablaba sobre que ella es experta en innovación disruptiva y todo esto, y precisamente ella comentaba que el COVID-19 era efectivamente lo que tú decías, no un catalizador, sino un acelerador de todas las temáticas de innovación disruptiva. El deep learning, el streaming, lo que es la automación, lo que es digamos, los vehículos autónomos, pues todo lo que tiene que ver con la genómica, con el Bitcoin o cryptocurrencies o lo que son los monederos digitales, todas estas cosas, todas estas temáticas, lo que el COVID había generado era, según su opinión, que es lo que tú comentas, en lugar de ser un catalizador para algo nuevo, lo que es un acelerador de todo esto. Por tanto, esa aceleración, al final yo entiendo que efectivamente es uno de esos hitos que va a marcar una diferencia respecto de los últimos 100 años. Y eso hay que verlo, porque si no lo ves como hace Warren, o sea, si Warren Buffett, que es el inversor más tradicional,
porque es el más viejo, es capaz de cambiar de opinión. Y decía que no a la tecnología, ahora dice que sí a la tecnología. A mí me parece que el que quiere anclarse en la etiqueta value para vender la etiqueta value, porque es lo que ha vendido hasta ahora, y al final hace su gestión sin cambiar de etiqueta porque se la ha creído del todo, pues probablemente ese tenga un problema durante los próximos años. Entiendo yo. Yo entiendo que ahí hay un error de concepto que es difícil de solventar. Y más en España, además, que cuesta mucho cambiar de opinión. Es como que aquí la gente, todo el mundo tiene razón. Bueno, porque si tú como gestor de repente cambias de opinión, parece que has cometido un error y aceptas tu error, ¿no? Y joder, eso es lo que hay que hacer. Hombre, lógico. Me he equivocado, reacciono lo antes posible y cambio. Es decir, que los errores te sean baratos. Correcto. Eso es el gran axioma de un buen gestor de una empresa o de cualquier cosa, ¿no? Que los errores te sean baratos. Equivocarnos vamos a equivocar todos. Si los errores son baratos y los éxitos traen buenos beneficios, entonces en el cómputo general te vas a ir a ganar. Si los errores los mantienes ahí hasta morir, no. Claro. Yo sigo fabricando carros con ruedas para caballos, yo sigo fabricando carros con ruedas para caballos porque esto es lo que va a volver y va a volver. Pues igual no vuelve. O igual sí, pero en un tema marginal, ¿no? Eso es lo que... Y además habría que ver, claro, porque hay una reflexión muy interesante y es que el deep value, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que es lo que venden los value aquí, es decir, yo solo compro lo barato. Solo compro lo barato es deep value, ¿no? Sí, sí. Y no me salgo de ahí, es muy Graham. Benjamin Graham, no, a mí no me cuentes qué hace la empresa. Yo solo quiero saber si está barata, ¿no? Pero claro, eso tuvo un sentido y tuvo unos años, muchísimos años que funcionó, pero siempre después de la crisis del 29, es decir, cuando toda la crisis había escampado, cuando todo había pasado y cuando tenías un montón de empresas cotizando por los suelos y además hechas polvo, pero ya había pasado, digamos, lo peor, ¿no? Lo que no puedes pretender es hacer deep value ahora cuando lo peor está por venir. Está por venir. Porque las empresas se van a deteriorar muchísimo más. O sea, la que ahora está barata quizá porque tiene un problema de deterioro, es que ese deterioro no ha acabado. Claro. ¿Qué va a pasar en el próximo año? ¿Qué va a pasar en los próximos 2 años? ¿Cuándo va a acabar el COVID? ¿Cuándo vamos a volver a...? Es que ese deterioro no está nada claro cuándo va a terminar. No está nada claro cuánto dinero más vas a necesitar. No está nada claro cuánta inversión vas a tener que hacer para adaptarte a los nuevos tiempos. Yo no lo veo claro. No, para nada. De hecho, yo creo que la parte que tiene que ver, o sea, siempre sabemos, ¿no?, que hay una cosa tiene que ver con el mercado y porque es una cuestión de expectativas y otra cosa es la economía real. La economía real está, vamos, no está en el punto de máximo dolor ni por asomo. Entonces, todo esto está por venir. Hay muchas empresas que hoy sobreviven que no sobrevivirán. Y, por tanto, eso es algo que además, esto es una típica reacción, ¿no? Es decir, tratar de sobrevivir a toda costa y lo único que haces es el hoyo más hondo, estás cavando haciendo el agujero más hondo. Entonces, hay muchísimas empresas que ahora mismo están sobreviviendo, pero que dentro de un tiempo no sobrevivirán, habrá nuevas reestructuraciones, el Estado seguirá creciendo, es decir, va a haber muchas circunstancias donde vamos a ver muchos problemas en donde las empresas van a sufrir mucho precisamente este tipo de situación. Y, por tanto, el value en sí mismo de una empresa que está barata, muy barata, que en muchas ocasiones, como decía Graham, es porque es una colilla que no quiere nadie. Pero es que si es una colilla que no quiere nadie, en este escenario es una colilla que se puede apagar. Y si se apaga, ya no hay calada. O sea, porque mientras esté encendida todavía te la puedes fumar, como decía él, pero si se apaga ya no la hay. Y claro, este es el factor, yo creo, que está haciendo que, por un lado, la parte que tiene que ver, que genera una expectativa de valor a futuro, ya no tanto el value, yo creo que hay que repensar un poco la fórmula y ya no puede ser tanto la idea de comprar algo barato que cotiza hoy con descuento respecto de su valor, sino comprar algo hoy que consideramos que el valor futuro va a ser muy superior del precio al que estamos pagando. Ese concepto, que no deja de ser value,
pero es un cambio totalmente de pensamiento que te puede hacer posicionarte en una empresa que hoy no está tan barata, pero sí que tiene una capacidad de creación futura de valor muy grande. Por tanto, que no te quedes en el camino. Esa yo creo que va a ser Si el hoy, detalle de que la cosa funcione en el sector value, si se cambian, lógicamente, si cambian el concepto, si no... lógicamente, si yo compro hoy a PER 30, pero la empresa dobla sus beneficios en 2 años, pues ese PER 30 ya deja de ser caro. Claro, deja de ser caro, o bajará el PER a 2 años, o habrá subido, sí, al final, o se mantendrá, pero habrá subido la acción un montón. Por tanto, al final, Entonces habrá doblado la acción. habrá doblado la acción. Por tanto, al final, el PER seguirá barato. Ese es un poco el concepto, estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que buscar calidad. Y además, fíjate, dicen, bueno, es que no se entiende, ¿no? Que solo suban este tipo de empresas y que no suban las demás. No se entiende. Se entiende perfectamente. Si lo que estamos buscando ahora es seguridad, y la seguridad que te da Amazon llena de caja, con unas ventas creciendo, o la seguridad que te da Apple, que puede comprar el IBEX mañana si le da la gana, o la seguridad que te da Facebook con una capacidad de generar beneficios espectacular, esa seguridad, ese axioma número 1 de Warren Buffett, nunca pierdas dinero, es decir, invierte en cosas que por lo menos la preservación del capital va a estar segura. En estos tiempos de incertidumbre enorme para los próximos 3 años, es una seguridad tremenda saber que vas a estar ahí. Porque eso por lo menos sabes que tu capital va a estar asegurado. Yo no sé si mi capital va a estar asegurado en Renault, pero sé, bueno, que se ha hablado además de que puede hasta desaparecer con esta crisis, ¿no? Pero sé que mi capital va a estar asegurado en Apple. Igual no tengo grandes beneficios, pero he cumplido el axioma número 1, no pierdas dinero. Con otro tipo de inversiones quizá pueda perder dinero. Y luego esa idea de, no, es que el mercado se ha descorrelacionado de la economía real. No, para nada. Está absolutamente relacionado con la economía radiografía real. perfecta, vamos. Primero por lo que tú decías, es decir, solo ha subido la tecnología, es decir, solo ha subido lo que nos protege el capital, lo que no necesita créditos, lo que no tiene, digamos, una gran incertidumbre hoy. Ojo, primero. Segundo, lo que está manteniendo sus beneficios y lo que puede ser que lo esté incrementando frente a las aerolíneas que estamos convencidos de que no los van a mantener. Otro tipo de industrias, las que sean, ¿no? Y luego, además, que no olvidemos que la bolsa se adelanta. La bolsa sube cuando las cosas están hechas polvo. Correcto. Que la gente no lo entiende. Pasó en 2009, cuando ya todo el mundo estaba que, Dios mío, nos morimos, es cuando empieza la bolsa a subir. Porque la bolsa se adelanta al ciclo. Lo mismo que se adelanta cuando cae. Y eso a veces no se logra entender o la gente no lo logra entender. Ojo, que también está, y esto hay que tener mucho cuidado, y es no sé qué te parece a ti, pero hay que tener mucho cuidado con los discursos interesados. En Twitter, en las redes sociales. Es decir, yo tengo un fondo y no tengo nada de tecnología, cuanto más sube la tecnología, ¿qué voy a estar diciendo? Que hay una burbuja, que eso no puede ser, que está descorrelacionado, que no tiene sentido. Es decir, voy a estar diciendo todas las cosas que tengo que decir para defender mi tesis. Y es que me estoy quedando atrás, es lo que no quiero decir. Lógicamente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese tipo de discursos interesados es lo que al final también es una señal contraria de que si muchos dicen que eso está mal, probablemente es lo que haya que comprar. Porque no tiene lógica. Están tratando de defender una tesis que no se sostiene por sí misma, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante que has dicho antes respecto de Apple o el value, etcétera. Si quieres así un poco por cerrar el tema, es que me parece que es súper interesante y es que Warren Buffett decía o dice que hay que comprar empresas que tengan un gran MOAT, ¿no? Esta idea del falso defensivo, ¿no? Si tú tienes una empresa como Apple, y claro, eso tiene lógica porque luego Apple la tiene en cartera, ¿no? Entonces dices, si tú tienes una empresa como Apple que tiene un retorno sobre el capital del 45%, con un coste de capital del 5%, del 6%, esa gran, con la cantidad de caja que tiene, toda esa caja que sea capaz de rentabilizarla un 45% con un coste de capital del 5%, no tiene sentido. O sea, estás comprando valor a futuro, tienes un MOAT ahí tremendo. O
sea, tienes un foso defensivo tremendo, que no tienes en otra empresa que lo que necesites sea deuda para poder subsistir. Por tanto, yo creo que al final es un poco lo que has dicho, ¿no? Es decir, buscar la seguridad te la da una empresa como esa o otras como esas, ¿no? Es decir, empresas que en sí mismo lo que tengan es una gran capacidad, unos grandes retornos, una gran capacidad de generar retornos sobre capital a un coste de capital muy bajito y con mucho dinero que poder invertir a ese coste de capital. Perdón, a esa tasa de retorno. Por tanto, es la definición perfecta de un foso defensivo, vamos, tremendo, gigante. Ahí no se cuela nadie en el castillo. Pues eso es un poco lo que creo que por lo que Buffett es capaz de cambiar, porque sigue habiendo fosos defensivos donde otros no los ven en la tecnología, cuando sí la tiene la tecnología. Depende de lo que elijas, lógicamente, pero lo tiene. La cuestión será de tratar de elegir correctamente las empresas. Pero creo que sí. Había una frase, por terminar un poco también, había una frase que el otro día compartí en el Twitter y que me encantó, y es que gran parte de las pérdidas que sufrimos en la vida vienen por analizar la situación actual con los mimbres de la anterior, como si fuera la anterior. Entonces, un día analizamos una situación o aprendemos a analizar una situación, sacamos unas conclusiones y esas conclusiones pretendemos que nos sirvan para toda la vida, en todas las circunstancias, en todas las crisis y en todas las situaciones, ¿no? El otro día hablaba, hace muy poco, sobre el mundo de Netflix y cómo Blockbuster estuvo en un momento a punto de comprar Netflix, porque las dos se dedicaban a lo mismo, al alquiler de vídeos y todo este rollo, ¿no? Bueno, pues no lo hizo. Y hoy Netflix, capaz de cambiar, capaz de, digamos, innovar y darle la vuelta a su negocio, es lo que es, y Blockbuster ha desaparecido, ¿no? Es muy importante ver la situación y ser capaz de cambiar la mente y adaptarse a la situación. La tecnología siempre se ha considerado como inseguro. Tecnologías inseguro, capital inseguro. Y fíjate, nosotros estamos hablando ahora de empresas grandes, empresas tecnológicas, donde está seguro el capital. Está seguro, claro. Sin ninguna duda. Donde está seguro el capital, es decir, eso requiere un cambio de mentalidad. Claro, un cambio de mentalidad. Me acuerdo un gestor que decía, bueno, es que quizá Apple ya no sea una empresa tecnológica y sea una empresa de bienes de consumo, ¿no? Claro, pues bueno, pues quizás otra manera de verlo, ¿no? Pero qué importante es analizar la situación en términos de qué está pasando en esta situación, quiénes van a ser los beneficiados, quiénes van a ser los perjudicados, y no quedarme con los conceptos del pasado que, bueno, igual funcionaron en el pasado, pero igual ya no funcionan hoy, ¿no? Totalmente. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? El ser capaz de cambiar. Yo creo que somos muy poco capaces de cambiar los seres humanos en general, en nuestras conclusiones, ¿no? Parece que se graban en piedra, ¿no? Sin ninguna duda. Yo creo que una de las cosas más difíciles es que uno cambie de opinión. O sea, uno mismo cambie de opinión. Muy complicado. Hay que trabajar mucho esa parte para darnos cuenta de en qué estamos equivocados. O como el gestor que tú dices. Hay una cosa interesante como el gestor que tú dices, que igual cambia su discurso. O sea, lo que hace es un tío inteligente que compra Apple, pero no cambia su discurso, diciendo que Apple ya no es una empresa tecnológica. Pero el tío es inteligente, compra Apple, pero tiene que vender su discurso. Por tanto, está haciendo las dos cosas. Puede funcionar también. Puede ser otra manera de verlo. Puede ser. Es verdad que en España el cambiar, o sea, si eres un profesional y cambias de opinión, no está bien visto. Y debería estar muy bien visto. Bueno, lógico, claro. Que alguien diga, me he equivocado en esto, cambio de opinión, ahora creo que la situación va por este otro lado, ¿no? Creo que eso debería estar bien visto y no, diríamos que este gestor no tiene estrategia o no tiene filosofía o no tiene no sé cuántos y entonces vete tú a saber lo que hace, ¿no? Pues quizá es precisamente la adaptación al cambio una gran estrategia. Claro, lo que da la ventaja. No lo sé, son reflexiones que cada uno debe tomar a su manera, pero bueno, las dejo ahí porque a mí me parecen interesantes, ¿no? Ok. Bueno, pues hasta aquí este Casting Strategy sobre lo que está pasando en el mercado actualmente, sobre lo que está pasando con la tecnología, cómo están las grandes empresas tecnológicas siendo las que están tirando del mercado y están creando una distorsión sobre lo que parece que todo sube, pero en realidad solo suben unas cuantas empresas.
Espero que os haya gustado, que nos veamos en nuevos Casting Strategies. Estoy súper contento de estar aquí hoy y nos vemos en próximos vídeos. No os olvidéis suscribiros al canal.